En un mundo que, nos empuja constantemente a consumir, a querer más y más, existe una forma diferente de tomar el control, mucho más personal. No hablo de una gran protesta, sino de algo tan simple, tan cotidiano como es llevar las cuentas de nuestros gastos. Y de eso va lo de hoy. Vamos a explorar esta idea, pero no como una restricción, para nada, sino como el verdadero primer paso hacia la libertad. Y lo haremos siguiendo la historia de un protagonista, de Jabo. Mirad, aquí tenemos a Jabo, y está frente a dos caminos que no pueden ser más distintos. A la izquierda, lo que podríamos llamar una vida reactiva, ¿no? Donde el dinero es como una corriente que te arrastra y tú solo intentas no ahogarte. Y a la derecha, una vida deliberada, donde cada euro tiene una misión, un propósito. Esta es la encrucijada que define su historia y que quizá suena un poco familiar. Venga, vamos con la primera parte. Para entender el cambio tan grande de Jabo, primero hay que ver dónde empezó todo. Y empezó en un lugar que seguro que muchos reconocen. Esa sensación de confusión, esa especie de niebla financiera. Jabo sentía que su dinero, simplemente se esfumaba, así, sin más. Su vida era una reacción constante. Reaccionar a las facturas, a las deudas, a los gastos que salían de la nada. Y es que no tenía ni idea, pero ni la más remota, de a dónde se iba el sueldo cada mes. Solo sabía una cosa, que nunca llegaba. Y esa sensación, claro, le generaba un estrés que era como un ruido de fondo constante en su vida. Y esta pregunta lo era todo. ¿Me alcanzará? Fijaos que es una pregunta que nace de la ansiedad, de la pura supervivencia. No te deja espacio para construir nada, ni para soñar, ni para crear. Es el eco permanente de una vida que va sin rumbo, una vida que, sencillamente, te pasa por encima. Pero en medio de toda esa confusión, de repente, algo hace clic. Jabo se topa con una idea. Una herramienta tan simple que al principio le pareció casi insignificante, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. Su relación con el dinero y, al final, su propia vida. Y aquí está, su acto revolucionario, empezar a apuntar cada céntimo que gastaba. Ojo, no para castigarse ni para sentirse mal, al contrario, para entenderse, para saber. Fue su pequeña declaración de independencia en un mundo que nos quiere como consumidores pasivos. Jabo, por primera vez, decidió de verdad tomar las riendas. Y aquí está la clave, el cambio de chip total. Jabo entendió que un presupuesto no es una jaula para encerrar tus deseos. ¿Qué va? Es un mapa hacia la libertad. Y por primera vez en muchísimo tiempo, tenía claridad, sabía dónde estaba. Y esa claridad se convirtió en el suelo firme, sobre el que por fin podía empezar a construir algo. Fijaos qué cambio tan brutal. Se pasa de la pregunta de supervivencia del ¿me alcanzará? A una pregunta de creación. ¿Qué puedo construir con esto que tengo? La diferencia no es una tontería de palabras, es un cambio de vida. Es el paso de ser una víctima de las circunstancias a convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Y claro, en cuanto uno cambia, la vida viene y te pone a prueba, ¿a que sí? Pues a Jabo le pasó. Una situación súper cotidiana que puso a prueba su nuevo poder, su nueva filosofía. El estímulo universal. La gran oferta. Ese cartel rojo brillante que te grita en la cara, cómprame ahora. Para el antiguo Jabo, esto habría sido una orden directa, una oportunidad que era imposible dejar pasar, una reacción automática sin pensar. Pero el Jabón de ahora, hace algo radicalmente distinto. Para. Simplemente, para. Y en ese pequeño instante, en esa pausa, en lugar de reaccionar al precio, se hace la pregunta del millón. Un momento, ¿de verdad lo necesito? Consulta su plan, no sus impulsos. Es en esa pequeña pausa, en ese segundo de reflexión, donde reside todo el poder del cambio. Y es que con esta idea en la cabeza, es como si de repente viera a través del truco de magia. Entiende a la perfección que gastar dinero en algo que no necesitas, por muy barato que sea, no es ahorrar, es perder. Su cerebro ya no obedece al grito de la oferta, sino al susurro de su propio plan. Y aquí, ojo, es donde la magia empieza a pasar de verdad. Toda esa nueva disciplina de Jabo empieza a crear algo que para él antes era un mito, un excedente, dinero que sobra a final de mes. Y claro, con ese dinero extra, Jabo se encuentra con otra decisión clave, una que separa dos destinos totalmente distintos. A ver, ¿qué haces con esa pasta? ¿La tratas como una recompensa, te la fundes en un capricho y vuelves a empezar de cero el mes que viene? ¿O la ves como lo que es? Capital, la materia prima, el primer ladrillo para construir tu futuro. Jabo, con su nueva claridad, lo tuvo claro, eligió la segunda opción. Y el proceso, en realidad, es súper sencillo y se puede repetir una y otra vez. Fijaos, primero, el control consciente, saber a dónde va tu dinero. Esto casi automáticamente te permite liberar un excedente. Luego, ese excedente lo inviertes. Y así, con ese simple ciclo,
ladrillo a ladrillo, empiezas a construir tu propia libertad. Y aquí es donde la forma de ver el dinero, da un giro de 180 grados. El dinero de Jabón ya no es algo que se gasta y desaparece. Ahora, cada euro es como un pequeño trabajador silencioso que está en su equipo construyendo su futuro para él, día y noche. Su dinero ya no se esfuma, ahora trabaja para él. Y con todo esto, poco a poco, llegamos a la meta, al premio gordo de todo este viaje que ha hecho Jabo. Un estado de libertad, que es mucho más profundo que simplemente tener dinero en el banco. Y eso tiene un nombre: autonomía radical. Y no va de ser millonario ni de tener yates, va de algo mucho más importante, va de tener opciones, de que las decisiones más grandes de tu vida no estén encadenadas a la urgencia de la próxima nómina. Esta es la verdadera riqueza. Y esto, en el día a día, ¿en qué se traduce? Pues en cosas muy concretas. Se traduce en el poder de decir no a un trabajo que te está matando por dentro, en la serenidad de afrontar un imprevisto gordo sin que el mundo se te caiga encima. Y quizá lo más valioso de todo, ser dueño de tu tiempo y de tu paz mental. Los pequeños hábitos diarios de Jabo, repetidos una y otra vez, han cosechado estos frutos extraordinarios. Y así vemos a un Jabo ya mayor, tranquilo, en paz, dueño de su vida. Aquel simple acto de empezar a apuntar sus gastos en una libreta no fue el final de nada, sino el principio de todo. Fue el gesto con el que declaró su independencia y empezó a escribir, con la tinta de sus hábitos, la historia de su propia libertad. Así que la pregunta que flota en el aire al final no es si esto se puede hacer o no, sino qué historia quiere empezar a escribir cada uno.